Saludos. Titulamos este vídeo Artefactos testimoniales 8. Es por tanto el vídeo número 8 de esta serie. Esta serie que quiere presentar artefactos que son el testimonio de una posible historia diferente a la establecida. En este vídeo en particular vamos a mostrar que debió existir en ciclos pasados tecnología y supertecnología, porque para realizar las perforaciones que muestran determinadas construcciones arcaicas y determinados artefactos también muy pertenecientes a un remoto pasado, pues era necesario, desde un punto de vista lógico, era necesario poseer una tecnología. Nosotros también en este vídeo vamos a presentar la posibilidad de visitar en la actualidad un museo que aún posee algunos de estos artefactos, según nuestra interpretación y según nuestra investigación. A fecha del año 2018, nosotros lo visitamos la última vez el año hará un año aproximadamente, y comprobamos que continúan estos artefactos expuestos a la vista del público. Entonces nosotros pasamos a este vídeo. Que, como están viendo su título, es el número 8 de esta serie. Entonces ve a la izquierda una vasija de la época predinástica de Egipto que tiene ese tipo de perforación. Y a la derecha precisamente estamos viendo también las perforaciones de las que vamos a ir desarrollando, que se necesitan evidentemente pues tecnología. Eso es una pieza de granito, una perforación en granito rojo, como están viendo, de las que son muestras de una tecnología superior en un pasado remoto, en un ciclo anterior. Pero recordamos cuáles son las tesis de esta serie. Primera, porque precisamente desde estas tesis es desde donde se comprenden precisamente estas incidencias que no tienen cabida en la historia oficial establecida. Estas tesis son, volvemos a recordar, que la historia no es lineal sino cíclica, que los llamados dioses, que entrecomillamos, direccionan la conducta del ser humano desde el inicio, y de que las élites servidoras de los dioses, y por supuesto estos dioses, pues poseen conocimiento y superior y tecnológico. Y aquí en la parte inferior estamos viendo Ollantaytambo en Perú, un sitio arqueológico que precisamente para nosotros es la muestra de un pasado, de un ciclo anterior que terminó precisamente con lo que se denomina en un diluvio. Entonces, las tesis anteriores que hemos dicho, pues explicarían la existencia de los llamados OPARs, es decir, objetos que están fuera de lugar, que no corresponderían. Esas tesis lo explicarían, y también explicarían pues la semejanza entre símbolos y artefactos pertenecientes a culturas distantes en el espacio y en el tiempo. Aquí estamos viendo en la parte inferior precisamente unos objetos que corresponden a la segunda parte de este vídeo, que están realizados precisamente en el cristal de roca, para lo cual se necesita tecnología y supertecnología, al menos tecnología actual. Entonces, este vídeo va precisamente de una de esas muestras que precisan tecnología, que son los perforadores que también los denominamos trépanos del antiguo Egipto. Y con la palabra trépano, pues nos estamos refiriendo a la herramienta, tanto a la herramienta como a la perforación que realiza, y como incluso al cilindro, que queda de esa perforación. Serían los trépanos del antiguo Egipto. Aquí a la izquierda estamos viendo pues precisamente una parte de la investigación
de Manuel José Delgado, este gran investigador que observa unos trépanos que están realizados en un bloque de granito negro que corresponde al templo de Saur en Abusir, y a la derecha, como estamos viendo, pues una vasija que se nos dice que es de andesita del periodo Nagada II, que está en Field Museum. Entonces, estas son las perforaciones que nosotros y otros investigadores como Juan José Benítez pues confirma precisamente de la imposibilidad de realizarse sin supertecnología, porque Juan José Benítez confirma lo que vamos a desarrollar a continuación, que sería el informe Baker. Aquí estamos viendo a la izquierda precisamente las perforaciones que se realizan con la actualidad, que son entre surco y surco una distancia de 0.05 milímetros, pero las perforaciones realizadas con trépanos del antiguo Egipto pues consiguen una perforación de 2.5 milímetros, y eso es, según la tecnología actual, pues difícil o imposible de realizar. Entonces tenemos que remitirnos precisamente a William Matthew Flinders Petrie, le diremos Petrie, porque este gran egiptólogo y arqueólogo pues encargó lo que se llama el informe Baker. Se lo encargó a Benjamin Baker porque era un ingeniero, era el ingeniero de la antigua presa de Asuán y era un especialista en herramientas industriales y por supuesto en este tipo de trépanos. Decir que Petrie pues nació en 1835 y murió en 1942. Y que desde hace ya muchísimas décadas pues este informe está en conocimiento de toda la ciencia oficial establecida, pero precisamente la ciencia oficial establecida, aun conociendo este informe, pues mira para otro lado. Y decimos, y aquí lo ponemos para que la persona lea precisamente estas líneas que están sacadas de otro blog que hemos encontrado también y que nos viene a propósito en internet, que nos dicen precisamente las conclusiones de Benjamin Baker cuando realizó el informe. Nos dice, si un ingeniero moderno fuera capaz de reproducir la herramienta antigua, es decir, la herramienta antigua que realizó precisamente esas perforaciones, dice, no solamente se haría millonario, sino que revolucionaría la industria moderna. Es decir, esas perforaciones y esos trépanos eran superiores a los actuales. Entonces, nos dice que también en este informe, que los datos aportados, pues se podía ver el de un trépano realizado sobre un bloque de granito con un diámetro de 5.6 centímetros y en el que se apreciaba en su interior un surco en espiral de 5 vueltas, con una diferencia de una a otra de 2.3 milímetros, lo que viene a significar casi 1 metro de avance en un solo intento de perforación. Entonces, esto es lo que nosotros estamos compartiendo de la superioridad precisamente de esos trépanos del antiguo Egipto, que nos dice la arqueología oficial que las pirámides se hicieron simplemente golpeando con piedras y con elementos útiles de cobre. Y eso para nosotros es precisamente la prueba más objetiva de un silenciamiento de la verdadera historia de esta humanidad, y nos hablan de unos trépanos rudimentarios egipcios que no tienen nada que ver con lo que nos muestra la realidad concreta, empírica y observable. Así, nosotros vamos a simplemente a tomar unas notas, unas líneas que simplemente reflejan todo de lo que estamos hablando. Nos dice en ese informe Baker, nos destaca finalmente que es una síntesis de esta superioridad. Nos dice, la única diferencia en el funcionamiento del taladro antiguo, es decir, el taladro que se empleaba en el antiguo Egipto, y el taladro moderno, pues dice, es una enorme presión sobre los taladros que nuestros modernos trépanos de acero y diamante no pueden resistir. Es decir, nos dice, la máxima presión que puede soportar un taladro moderno es de unos 50 kilos. Eso el taladro moderno, pero nos dice, pero la herramienta egipcia soportaba más de 2000 kilos. Fíjense la diferencia desde 50 kilos con la tecnología actual, de 50 kilos a 2000 kilos, a más de 2000 kilos. Por eso es lo que nosotros decimos, eso correspondería a un ciclo anterior de
esta dimensión antes de un diluvio, y en esos ciclos pues existía, como nosotros estamos compartiendo, tecnología y supertecnología, y esto que vemos en la parte inferior es uno de los trépanos estudiados por Petri. Y entonces también, aparte de demostrar todos estos artefactos testimoniales que son testimonio de un pasado distinto, pues también son testimonios de un ocultamiento, porque no podemos emplear otra palabra, porque en 1883 Petri pues presentó precisamente ese informe, presentó en el Instituto Antropológico de Londres un estudio precisamente de esos taladros, un estudio sobre los taladros efectuados sobre bloques de roca de gran dureza, tales como el granito y la diorita. Y hemos comprobado que se ha cambiado algo la historia oficial de la realización de esas pirámides y se ha puesto en conocimiento esa tecnología del pasado. Pues no, ni muchísimo menos. Nosotros hemos pasado prácticamente toda nuestra vida escuchando esa misma cantinela de esas mismas explicaciones cientifistas sobre la antigua cultura y civilización egipcia, que la desmienten precisamente estos artefactos. Pues bien, aquí estamos viendo precisamente uno de esos cilindros con los surcos que se pueden observar a la vista, y este es uno de los cilindros de Petri que posee, y la ciencia oficial pues también tiene conocimiento de eso, y también lo posee y lo conoce evidentemente, pero estará, creemos nosotros, pues en los sótanos fuera de la vista, creemos nosotros, de museos y otras instituciones. Entonces aquí en este vídeo también hemos dicho que vamos a presentar que todavía la posibilidad de ver algunos de estos artefactos. Nos estamos refiriendo al Museo Arqueológico de Cádiz, en España. Entonces aquí existe una vitrina que nosotros hemos estado visitando bastantes veces. Hará un año la última vez, por eso hemos comprobado que todavía están estos artefactos. Y entonces en esa vitrina expositora pues existe este texto que lo resumimos, que pertenece al ajuar de la tumba de la calle Descalzo. Nos cuenta, esto sí es oficial y esto es histórico y está recogido, que en 1997 se localizó una tumba de incineración del siglo I después de Cristo, protegida por grandes sillares de piedra ostionera en la calle Descalzo, en el barrio de San José. En su interior se conservaba un impresionante ajuar perteneciente a la tumba de una niña. La riqueza del ajuar indica el alto nivel social de la difunta, ya que se compone de una colección única en España de piezas de cristal de roca. Cristal de roca, eso es lo importante y revelador, que estaba compuesta de insectos realizados en cristal de roca, moluscos, anforitas, talladas y pulidas de tal manera que las hace excepcionales. Por las fuentes escritas se sabe que estos elementos alcanzaban unos precios altísimos. Otros objetos que forman parte de este ajuar están realizados en ámbar, una cajita y una serie de figurillas de animales, una anforita de ónice, una pulsera y una redecilla de oro junto a una plaquita de marfil, con letras áureas completan el conjunto de piezas romanas. Y también nos dice, esto es importante, 2 grandes alabastrones fenicios del siglo VIII antes de Cristo, hallados también en la tumba. Entonces esto es para establecer precisamente la antigüedad, al menos pertenece al siglo I después de Cristo, pero es que estos objetos, como nos muestran precisamente el conocimiento de esos alabastrones fenicios del siglo VIII, pues estos objetos serían mucho más antiguos del siglo I, podrían ser del siglo VIII antes de Cristo. Y entonces precisamente el cristal de roca que estamos viendo aquí a la izquierda, que se le llama cuarzo cristal o cristal de roca, pues tiene dureza de grado 7 en la escala Mohs. La escala Mohs va de 1 a 10. Es decir, este cristal de roca es capaz de rayar los aceros comunes. Y aquí estamos viendo a la derecha precisamente en la vitrina donde se ven todos estos artefactos. La mayoría de ellos están realizados, pues como estamos viendo, en cristal de roca, y lo más relevante que vamos a ir viendo es precisamente estas perforaciones que tienen estos recipientes que están realizados en cristal de roca. Se necesitarían taladros muy súper especiales para realizarlo. Aquí estamos viendo otra toma de la vitrina que nos está reflejando precisamente estos
estos artefactos que rompen la línea de la historia oficial establecida y que todavía se pueden conservar a la fecha de hoy, del año 2018. Entonces estamos viendo precisamente cómo es posible realizar estas perforaciones que incluso por su interior, vemos aquí cómo por su interior incluso se abren. Esto es una obra de alta ingeniería, incluso en la actualidad. Se necesitarían taladros súper especiales y con punta de diamante para poder realizar algo semejante. Porque son también la delicadeza, porque estas figuritas son pequeñas y eso también añade dificultad. Entonces, nosotros terminamos aquí haciendo estas reflexiones. Pues estas piezas pueden estar consideradas al menos, aunque nosotros creemos que incluso más, por pistas que vamos a dar en otro vídeo más adelante, pues son dijéramos así, una recolección de esa élite, pues desde el siglo VIII antes de Cristo y como más próximo, que es cuando se descubre precisamente esa tumba, pues es el siglo I después de Cristo. Pues bien, incluso tomando el siglo I después de Cristo, pues no existía esta tecnología punta actual, de punta de diamante y de tecnología, por supuesto, con todos los medios más avanzados. Y eso para nosotros, pues, nos hace decir que es una realización de alta tecnología, es decir, se precisa alta tecnología. Eso es muy evidente, pero está, dijéramos así, ignorado o silenciado. Entonces nosotros terminamos aquí, pero exponiendo que precisamente en estos artefactos testimoniales son la más clara prueba de que la historia establecida no es real y también y lamentablemente de que existe un silenciamiento oficial. No podemos interpretarlo de otra manera. Esa es nuestra opinión y nuestra investigación. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.